Hola, en esta presentación vamos a desarrollar el último tema de la Edad Media, que es el estilo gótico. El estilo gótico se va a iniciar en Francia y va a ser principalmente un movimiento cultural que va a influir de manera significativa en principio en toda Francia y después en otros países de la Europa cristiana como España, Inglaterra, Alemania e Italia. Con ello lo que va a surgir es un nuevo espíritu del desarrollo de las ciudades, va a haber un mayor intercambio comercial y van a aparecer, sí, nuevas órdenes religiosas que van a favorecer la evolución del estilo. Con ello también se va a ir asimilando elementos que van a unificar a cada país, pero con matices diversos en cada uno de ellos. En la cuestión, o en cuanto a la cronología, vamos a decir que sucede al románico desde mediados del siglo XII hasta principios del siglo XVI. Lo que es la denominación del gótico va a surgir como un término peyorativo que fue inventado por los eruditos del Renacimiento, con un sentido más que nada de desprecio, un término despectivo, a un arte que ellos consideraban bárbaro, digamos, consideraban que era el arte de los godos. Por tanto, era un arte muy inferior en consideración al arte greco-romano, al arte de la antigüedad. Sin embargo, va a ser revalorizado y exaltado recién en el siglo XIX con los movimientos nacionalistas y románticos europeos, que lo vamos a ver más adelante con el neogótico. Y en la actualidad también se considera que es universalmente como uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista artístico del mundo occidental. Es esta etapa también donde van a surgir innovaciones tecnológicas, por lo que habrá un gran aporte a la arquitectura con tendencia a lo refinado y también a lo grandioso, que se va a reflejar en las distintas manifestaciones, pero sobre todo, como decía anteriormente, en la arquitectura. Va a surgir una nueva clase social con el ascenso de la burguesía, que eso también va a influir, y el arte se va a perfeccionar y estará al servicio de la religión como los distintos estilos que fuimos viendo a lo largo de la Edad Media. Como nombrábamos anteriormente, aunque el gótico sucede arquitectónicamente al románico del siglo XII, lo cierto es que ambas arquitecturas responden a principios inspiradores opuestos. Digamos, ¿qué va a pasar? Con el gótico se va a producir una de las más radicales rupturas estilísticas que se conocieron en lo que es la arquitectura occidental. La razón de esta revolución es que va a haber un cambio en la mentalidad, y ese cambio en la mentalidad medieval se va a dar en el conocimiento y la verdad existente. Como consecuencia de este cambio, tanto en el campo del arte y la arquitectura, el obstinado equilibrio simétrico y la regularidad y geometrismo del románico van a ser desplazados. Aquí el arquitecto ya no tiene que apegarse a formas regulares para construir, digamos, recordemos que partían de círculos, de cuadrados, sino que va a ser libre de trabajar, no como un geómetra, sino como un ingeniero. Por tanto, si en el campo de las ideas se sustituye el idealismo por el naturalismo, en el campo del arte se sustituye la inteligencia abstracta por el empirismo. Entonces, en este contexto, y en que la arquitectura sigue sujeta a ciertas reglas básicas de geometría, los edificios
poco a poco van a empezar a liberarse del rigor racional anterior y a las estructuras se les empieza a permitir cierta espontaneidad. Por último, esta nueva arquitectura va a utilizar este empirismo ingenieril en realizar soluciones ingeniosas, tectónicas, para el fin de crear espacios de gran altura y colorido. Entonces, la manera del siglo XIII de simbolizar la Jerusalén celestial es mediante la creación de un grandioso espacio de luz y color. Entonces, de manera simple, vamos a nombrar dentro de la arquitectura gótica que va a haber una tendencia a la verticalidad, construcciones en el entorno urbano, va a haber un doble campanario, innovaciones tecnológicas, van a incorporar nuevos elementos como el arco ojival, las bóvedas nervadas y arbotantes que van a funcionar como refuerzos externos. También van a construir grandes y variadas aberturas y las catedrales van a tener una importante ornamentación tanto en el interior como en el exterior de las catedrales. La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora es una catedral construida al estilo románico en el siglo XI y va a ser reconstruida en el siglo XIII ya con una tendencia al estilo gótico. La nave central es de gran altura y aparece cubierta por bóvedas de crucería cuatripartita, como es característico de este periodo. En cuanto a los muros, van a perder su función sustentante y entonces se va a poder empezar a incorporar amplios ventanales. En cuanto a lo que es el interior de esta catedral, la luz no solo va a iluminar, sino que va a aligerar y a dotar el espacio de una sensación de elevación. La idea de iglesia como lugar cercano a Dios supone un cambio enorme en relación al pensamiento religioso del románico. Entonces, esta es una nueva religiosidad, mucho más optimista, menos marcada por el temor a Dios. La Catedral de Lincoln es un claro ejemplo de la incorporación de torres a las construcciones arquitectónicas, donde el objetivo era generar tendencia a la verticalidad. Esta misma tendencia lo veíamos anteriormente con la Catedral francesa. Actualmente cuenta con 83 metros de altura, pero en el año 1549 alcanzaba unos 160 metros, que bueno, por cuestiones climáticas fueron derrumbadas. En cuanto al interior de la catedral, es uno de los espacios más iluminados por luz natural de toda Inglaterra. Y durante lo que fue el periodo de la Edad Media, era un punto importante de las peregrinaciones. La Catedral de Amiens, vemos que fue construida en el entorno urbano, al estar rodeada de otros edificios, pero se destaca sobre todo porque sigue el esquema clásico de la arquitectura gótica. Desde el exterior podemos ver cómo se marcan las distintas alturas entre las naves, ¿sí?, la central y las dos laterales, y que se abren enormes soportales entre ellas. Para sustentar esos soportales entre las naves se usaron unos gruesos pilares de sección circular con columnas que están adosadas de las que parten los nervios de las bóvedas de ojiva o apuntadas que permiten la gran altura del templo. Una altura que se apoya exteriormente sobre gruesos contrafuertes independientes y que son reforzados por el peso del pináculo y unidos a la nave por aéreos arbotantes. Es un esquema constructivo que permite eliminar los muros y sustituirlos por vidrieras, y que eso también da un efecto lumínico.
En definitiva, estamos ante una construcción esquelética cuyo truco es básicamente la presencia de bóvedas tensas y delgadas. En cuanto a la escultura, también se va a desarrollar con características similares al contexto. Decíamos anteriormente que el cambio del pensamiento que se da en este periodo de la historia va a permitir poner la mirada en el hombre y la naturaleza que lo rodea. Digamos, Dios ya no va a ser el único tema y principal, pero sí va a seguir siendo una sociedad teocentrista. En este sentido, el arte se vuelve naturalista. ¿Qué pasa? Este redescubrimiento del hombre va a afectar a las obras escultóricas, las figuras empiezan a tener un mayor acercamiento al parecido de los seres humanos, tienen más movimiento, mayor expresión y parecen también comunicarse entre ellas. Los inicios de la escultura gótica están relacionados directamente con la arquitectura. Inicialmente se constituyeron como la parte fundamental de la decoración en las grandes catedrales y edificios religiosos, pero con el tiempo fueron ganando independencia. Por eso hablamos de un tipo de escultura adosada a la arquitectura, pero luego se van a ir alejando y ganando en lo que es escultura de bulto. Aquí estamos frente a dos ejemplos de esculturas adosadas a la arquitectura. En el lado izquierdo estamos frente a la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora en Francia, y la imagen del lado derecho es la Catedral de Reims, también en Francia. Como vemos, las dos imágenes nos muestran 4 esculturas que están adheridas a un muro y que forman parte también de las columnas, una clara característica del estilo gótico. Se trata, por tanto, de esculturas exentas realizadas en piedra, aunque adheridas al marco arquitectónico, que lo que hace esto es determinar una visión frontal a través de la que podemos observar como común en ambos grupos el avance hacia el naturalismo, hacia la expresividad, hacia la comunicación entre las esculturas y la independencia de la misma, que va a ir ganando poco a poco respecto del marco arquitectónico, así como la vuelta al mundo clásico como referente. El programa iconográfico de la puerta central de la Catedral de León se llama de la Virgen Blanca, que es la figura que vemos, o la cabeza que vemos en la parte inferior de la imagen de la izquierda, y este espacio está dedicado al juicio final. Está precedida la composición por el Cristo en Majestad, con los estigmas y símbolos de la Pasión. Y a los lados están la Virgen y San Juan. En el dintel aparece el fragmento con quienes esperan entrar en el paraíso, y allí se muestra a algunos reyes y frailes mendicantes, y en el sector de los condenados se muestra a algunos demonios arrojando a los pecadores a 2 ollas con agua hirviendo, con rasgos monstruosos, como en la imagen que vemos a la derecha.